Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a hablar de algo que de verdad me tiene alucinado. Si vieron el título, ya saben por dónde van los tiros. Prepárense porque hoy vamos a hablar de la increíble transformación de Kanyaman. Irreconocible. Y no es una exageración, amigos, no es una exageración. Para aquellos que no lo conozcan, aunque quien no conoce a Kanyaman, estamos hablando de uno de los actores turcos más famosos y con más éxito en la actualidad. Conocido por sus papeles en series como Erkencikus, donde, por cierto, enamoró a media humanidad, o Bay J, Kanyaman siempre se ha caracterizado por su físico espectacular, por ser un hombre con un encanto y una presencia que sinceramente te hipnotiza. Pero lo que vamos a ver hoy es algo completamente diferente, algo que nos va a dejar boquiabiertos. Y bueno, antes de que empecemos con el plato fuerte, quiero agradecerles por estar aquí, por darle una oportunidad a este vídeo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último en noticias de celebridades, transformaciones impactantes, chismes jugosos. Y mucho más. Así que ya saben, ese botón de suscribirse es su mejor amigo. Dale clic. Hazlo ya. No te arrepentirás. Bueno, ahora sí vamos al lío. La transformación de Kanyaman es el tema central de hoy, y la verdad es que es una transformación brutal. Se está preparando para un papel que sinceramente creo que marcará un antes y un después en su carrera, el de Sandokan. Sí, el mítico personaje creado por Emilio Salgari. Y por si no lo sabían, esta adaptación está generando un impacto total. ¿Por qué impacto total? Porque, señores y señoras, Kanyaman se ha transformado completamente para este papel. Olvídense del galán con el que estábamos acostumbrados, del chico de sonrisa perfecta y look impecable. Aquí estamos hablando de un guerrero, de un hombre de acción, de un pirata. Y para interpretar a Sandokan, Kanyaman ha sometido su cuerpo a una transformación física asombrosa. La primera vez que vi las imágenes de su transformación, no me lo podía creer. El cambio es radical. Ha ganado una cantidad de masa muscular impresionante. Sus brazos son como troncos, sus abdominales son como una tabla de lavar. Increíble. Y no solo eso, sino que también ha adoptado un look mucho más rudo, más salvaje. El pelo más largo, la barba crecida, una mirada más intensa. Todo contribuye a crear ese personaje de pirata legendario. Pero, ¿cómo ha logrado esta transformación? Bueno, aquí es donde entra en juego el arduo trabajo, la disciplina y, por supuesto, la ayuda de profesionales. Kanyaman ha estado sometido a un régimen de entrenamiento exhaustivo. Se ha dedicado a esculpir su cuerpo con un entrenamiento intenso en el gimnasio, enfocado en la fuerza y la resistencia. No solo entrena con pesas, sino que también practica artes marciales, lo que le permite adquirir la agilidad y las habilidades necesarias para interpretar a Sandokan en las escenas de acción. Además del entrenamiento físico, la alimentación juega un papel fundamental en esta transformación. Kanyaman sigue una dieta estricta, rica en proteínas y baja en grasas, para ayudar a construir músculo y perder grasa corporal. Y por supuesto, la hidratación es clave. Beber mucha agua es esencial para mantener el cuerpo funcionando correctamente y para favorecer la recuperación muscular. Pero la transformación de Kanyaman no se limita solo al aspecto físico. También se ha preparado a fondo para el papel a nivel actoral. Ha estudiado la historia de Sandokan, ha investigado sobre la época en la que se desarrolla la historia y ha trabajado con entrenadores de actuación para perfeccionar su interpretación. Quiere que su Sandokan sea creíble, que sea fiel al personaje original y que al mismo tiempo aporte su propia visión. ¿Y cómo no mencionar la producción de la serie? Porque esta adaptación de Sandokan promete ser un espectáculo visual. La serie está siendo rodada en Italia, con un presupuesto muy elevado y con un equipo técnico de primer nivel. Se espera que las escenas de acción sean espectaculares, con efectos especiales de última generación. Ya se han filtrado algunas imágenes del rodaje y sinceramente prometen mucho. La elección de Kanyaman para interpretar a Sandokan fue, en un principio, objeto de debate. Algunos fans de la novela original y los más puristas mostraron cierta reticencia. Consideraban que Kanyaman, con su imagen de galán, no era el actor ideal para este papel. Sin embargo, después de ver las imágenes de su transformación,
la opinión pública ha cambiado radicalmente. La mayoría de la gente está ahora muy entusiasmada con la idea de ver a Can Yaman como Sandokan. Y sinceramente yo también lo estoy. Creo que puede ser un papel que le dé un impulso muy importante a su carrera. Esta transformación no solo demuestra la dedicación de Can Yaman a su profesión, sino también su capacidad de reinventarse, de asumir retos y de romper con la imagen que el público tiene de él. Es un actor que no tiene miedo a arriesgarse, que está dispuesto a darlo todo por un papel. Y eso, amigos, es algo que se valora mucho en el mundo del cine y la televisión. Creo que la serie de Sandokan tiene todo para ser un éxito. Un actor principal transformado y comprometido, una producción ambiciosa, una historia épica y un público ávido de nuevas aventuras. Y estoy seguro de que Can Yaman, con su interpretación, nos va a sorprender a todos. En resumen, la transformación de Can Yaman para interpretar a Sandokan es algo impresionante. Ha cambiado radicalmente su físico, ha trabajado duro en su preparación actoral y se ha involucrado al máximo en este proyecto. Creo que esta serie va a ser un éxito rotundo y que marcará un antes y un después en la carrera de Can Yaman. Y antes de despedirnos, quiero darles las gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado tanto como yo analizando esta increíble transformación. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la transformación de Can Yaman? ¿Están emocionados por ver la serie de Sandokan? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden, la campanita de las notificaciones es su mejor amiga. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como ya saben, vamos a hablar de un tema que me tiene, pero totalmente en shock. Y es que Can Yaman se ha transformado. Una transformación que te deja con la boca abierta, amigos. Prepárense porque esto es algo que tienen que ver sí o sí. Para los que aún no lo conocen, Can Yaman es, sin duda, uno de los actores turcos más relevantes del momento. Un ícono, un referente, un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo. Lo hemos visto brillar en series como Erkencikus, donde literalmente encandiló a la audiencia con su carisma y química con Demet Özdemir. También lo hemos seguido en Bay J, demostrando su versatilidad y talento. Y por supuesto su físico, impecable. Siempre impecable. Un hombre que te atrapa con su mirada y te enamora con su sonrisa. Pero, amigos, lo que vamos a ver hoy es algo diferente. Es una metamorfosis, una evolución, una reinvención. Y es que Can Yaman se está preparando para un papel que honestamente, creo que va a marcar un antes y un después en su carrera. Nada más y nada menos que Sandokan. El mismísimo tigre de Malasia, el icónico personaje creado por Emilio Salgari. Y la transformación que ha logrado es simplemente asombrosa. Antes de seguir, como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por darle una oportunidad a este vídeo. Y no se olviden de suscribirse. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que, por favor, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Me ayudarían un montón. Ahora sí, vamos al grano. La transformación de Can Yaman para interpretar a Sandokan es, sin exagerar, espectacular. Es algo que no te esperas. Olvídense del galán, del hombre con el traje perfecto y el peinado impecable. Aquí estamos hablando de un guerrero, de un hombre de acción, de un pirata. Y para encarnar a Sandokan, Can Yaman se ha sometido a un cambio físico radical, un cambio que demuestra su compromiso y dedicación. Cuando vi las primeras imágenes, no podía creerlo. El cambio es brutal. Ha ganado una cantidad de masa muscular impresionante. Sus brazos son como dos troncos, sus abdominales parecen cincelados en piedra. Es increíble. Y no solo eso, sino que su look ha cambiado por completo. El pelo largo y desordenado, la barba crecida y salvaje, una mirada intensa y desafiante. Todo contribuye a crear la imagen de un Sandokan imponente y temible.
Pero, ¿cómo ha logrado esta transformación tan radical? Pues bien, aquí es donde entra en juego el trabajo duro, la disciplina y, por supuesto, el equipo adecuado. Can Yaman ha estado sometido a un régimen de entrenamiento exhaustivo, con un enfoque en la fuerza y la resistencia. Se ha dedicado a esculpir su cuerpo en el gimnasio, pero no solo eso, también ha incorporado artes marciales a su entrenamiento, lo que le permite adquirir la agilidad y las habilidades necesarias para las escenas de acción. La alimentación, como es lógico, también ha jugado un papel fundamental en esta transformación. Can Yaman ha seguido una dieta estricta, rica en proteínas y baja en grasas, diseñada para construir músculo y reducir la grasa corporal. La hidratación, por supuesto, es clave, bebiendo mucha agua para mantener el cuerpo funcionando correctamente y para favorecer la recuperación muscular. Pero la transformación de Can Yaman no se limita solo al aspecto físico. También se ha preparado a fondo a nivel actoral. Ha estudiado la historia de Sandokan, ha investigado sobre la época en la que se desarrolla la historia y ha trabajado con entrenadores de actuación para perfeccionar su interpretación. Quiere que su Sandokan sea creíble, que sea fiel al personaje original y que al mismo tiempo aporte su propia visión. Quiere darle vida al tigre de Malasia, y por lo que hemos visto, lo está logrando. ¿Y cómo no hablar de la producción de la serie? Porque la adaptación de Sandokan promete ser un espectáculo visual. La serie, que se está rodando en Italia, cuenta con un presupuesto muy elevado y un equipo técnico de primer nivel. Se espera que las escenas de acción sean espectaculares, con efectos especiales de última generación. Se han filtrado algunas imágenes del rodaje, y sinceramente prometen mucho. La elección de Can Yaman para interpretar a Sandokan, en un principio, generó debate. Algunos fans de la novela original y los más puristas dudaron. Consideraban que Can Yaman, con su imagen de galán, no era el actor ideal para este papel. Sin embargo, después de ver las imágenes de su transformación, la opinión pública ha cambiado radicalmente. La mayoría de la gente está ahora muy emocionada con la idea de ver a Can Yaman como Sandokan. Y sinceramente yo también lo estoy. Creo que este papel puede ser un punto de inflexión en su carrera, una oportunidad para demostrar su versatilidad y talento. Esta transformación no solo demuestra la dedicación de Can Yaman a su profesión, sino también su capacidad de reinventarse, de asumir riesgos y de romper con la imagen que el público tiene de él. Es un actor que no tiene miedo a arriesgarse, que está dispuesto a darlo todo por un papel. Y eso, amigos, es algo que se valora mucho en el mundo del cine y la televisión. Es un actor que no se conforma y que siempre busca superarse. Creo que la serie de Sandokan tiene todo para ser un éxito. Un actor principal transformado y comprometido, una producción ambiciosa, una historia épica y un público ávido de nuevas aventuras. Y estoy seguro de que Can Yaman, con su interpretación, nos va a sorprender a todos. Va a cautivar a la audiencia con su interpretación, mostrando un lado diferente de su talento. En resumen, la transformación de Can Yaman para interpretar a Sandokan es algo impresionante. Ha cambiado radicalmente su físico, ha trabajado duro en su preparación actoral y se ha involucrado al máximo en este proyecto. Creo que esta serie va a ser un éxito rotundo y que marcará un antes y un después en la carrera de Can Yaman. Su dedicación y compromiso son dignos de admiración. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado tanto como yo analizando esta increíble transformación. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la transformación de Can Yaman? ¿Están emocionados por ver la serie de Sandokan? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Quiero saber qué piensan ustedes, qué expectativas tienen sobre la serie, y si creen que Can Yaman es el indicado para interpretar a este icónico personaje. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden, la campanita de las notificaciones es su mejor amiga. Así no se perderán nada de lo que les traigo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima. No se lo pierdan.